Bueno, vamos llegando al final de las operaciones. Ya hemos visto suma, resta, multiplicación, división en Z. Acuérdense que Z son los números enteros, es decir, el 0, todos los positivos y todos los negativos. Entonces, nos está quedando ver potenciación y radicación. Hoy nos vamos a ocupar de la potenciación. Potenciación en enteros. Entonces, antes de empezar justamente con los enteros, vamos a recordar qué es la potenciación. La potenciación es una forma abreviada de escribir una multiplicación. ¿Por qué digo una forma abreviada? Porque esto que tengo yo acá me está diciendo que multiplique 5 veces el 3. Es decir, que haga 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Ven que es una forma abreviada de escribir esto. Yo esto no necesito escribirlo siempre. Puedo hacerlo mental. Esto me está indicando que haga mentalmente eso. Este número que se escribe grande se llama base. Este que se escribe chiquitito se llama exponente. Esto no se hace, yo lo tengo que pensar. Y el resultado de esto, de hacer 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces, se llama potencia. El resultado final se llama potencia. Que en este caso la potencia es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. El resultado se llama potencia. Bueno, y ahora sí, para meternos de lleno en la potenciación en el conjunto de los números enteros, no puede faltar la regla de los signos. Recuerden que en todas las operaciones hemos visto la regla de los signos particular para cada operación. En este caso es el turno de la potenciación. Entonces, tenemos 4 situaciones. Fíjense que lo que vamos a tener que prestar mucha atención acá es cómo es el exponente. Acuérdense que el exponente es el numerito chiquitito que va arriba. Tenemos que prestar atención si ese exponente es par o si es impar. Y tenemos estas 4 situaciones. Si la base es positiva o la base es negativa y el exponente es par, el resultado sí o sí va a ser positivo. Fíjense por qué es esto. Yo les voy a dar un ejemplo como si la potencia fuera 2. Si la potencia fuera 2 y yo tengo, por ejemplo, un número elevado al cuadrado. Cuando yo lo voy a resolver, acuérdense que esto me dice que multiplique 2 veces por el mismo número. Entonces, si hago más por más, yo ya sé que el resultado es positivo. Si esto fuese al revés, que la base es negativa, pero el exponente sigue siendo 2, me va a decir que haga menos por menos. Y acuérdense que menos por menos también es más. Entonces, esa es la explicación de que cuando tanto la base sea positiva como negativa, si el exponente es par, el resultado sí o sí es positivo. Si la base es positiva y el exponente es impar, el resultado va a ser positivo. Fíjense si yo tengo un número cualquiera elevado, por ejemplo, al cubo. Como el número es positivo, esto va a ser más por más por más. Más por más es más. Por más es más. Entonces, base positiva, exponente impar, resultado positivo. Y si el exponente, si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Fíjense que esta regla es muy fácil de aprendérsela porque yo lo que podría hacer para memorizarla es decir,
Si la base es negativa y el exponente es impar, es en el único caso que el resultado me va a dar negativo. En cualquier otro caso, el resultado es positivo. Entonces lo que les conviene es aprenderse en qué caso la potencia es negativa. En cualquier otro es positiva. Una vez que hayan entendido qué es la potenciación, que está en la primera hoja del apunte, y hayan comprendido la regla de los signos, tenemos que pasar a ver las propiedades. Están en la segunda hoja. Yo ahora les voy a ir explicando una por una y vamos a ir haciendo en el pizarrón los ejemplos que están acá al costado, que ustedes a medida que va avanzando el video deberían ir completando. Una vez que terminemos de ver las propiedades, ustedes van a poder resolver este ejercicio, que es simplemente con el criterio de qué es la potenciación, y este ejercicio que está en la página 3, que es aplicando las propiedades. Acá al final del apunte tienen un montón de enlaces a los que ustedes pueden entrar si les queda duda de alguna de las propiedades. Estos videos no están hechos por mí, son videos que están en internet, pero son muy buenos y muy útiles por si les queda duda de alguna propiedad. Bueno, de la potenciación es muy importante conocer las propiedades. Hay dos propiedades básicas que no tienen demostración, tienen más bien aceptación, y es exponente cero, que me dice que todo número que tenga como exponente el cero, es decir, todo número elevado al cero, me da como resultado 1. Y cuando digo todo número es absolutamente cualquier número. En este caso yo le veo 4 a la 0, me da 1. Menos 15 a la 0, me da 1. Y cualquier número que yo eleve a la 0, el resultado va a ser 1. O sea, no tengo nada que resolver. Directamente reemplazo esto por 1. La segunda propiedad dice que todo número que tenga como exponente el 1 va a tener como resultado el mismo número. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 7 a la 1, el resultado es 7. Menos 1256 a la 1 es menos 1256. Son propiedades que las aceptamos como válidas y cada vez que se puede las aplicamos. Estas dos propiedades que tenemos acá son muy importantes y las vamos a demostrar. Que yo pueda aplicar una propiedad no significa que no puedo resolverlo sin aplicar la propiedad. Fíjense que si yo tengo acá menos 3 a la 2 por menos 3 a la 3, voy a resolver para abajo sin aplicar la propiedad. Yo voy a decir menos 3 al cuadrado, base negativa, exponente par, resultado positivo. Y si hago 3 por 3 es 9. Por menos 3 al cubo, base negativa, exponente impar, resultado negativo. Y me va a dar 9 por menos 27 más por menos 243. Esto sería un camino. Acá yo no apliqué ninguna propiedad. Pero esta propiedad, que se llama producto de potencias de igual base, producto porque hay una multiplicación de potencias de igual base. Fíjense que para que se cumpla tiene que ser esta base exactamente igual a esta. ¿Y qué dice la propiedad? Si las bases son iguales y se está multiplicando, los exponentes se suman. Entonces yo puedo hacer menos 3, ven que pongo la base una sola vez, por eso es que necesito que sea la misma base. Y acá hago 2 más 3 es igual a 5. Entonces me queda menos 3 a la 5. Fíjense, si yo hago menos 3 a la 5, tengo base negativa, exponente impar, resultado negativo. Y ahora tengo que hacer 3 a la 5. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 por 3,
243. ¿Ven que llegué exactamente al mismo resultado sin aplicar la propiedad y aplicándola? Entonces, para recordar, la propiedad lo que dice es, si las bases son iguales, el mismo número, y se están multiplicando, los exponentes se suman y resuelvo directamente una sola potencia. Vamos ahora con esta propiedad que se llama cociente de potencias de igual base. Es muy parecida a esta. Sí o sí necesitamos que las bases sean iguales y se estén dividiendo. Entonces, lo que dice la propiedad es, si las bases son iguales y se están dividiendo, los exponentes se restan. Fíjense en este caso que los números son mucho más grandes, qué fácil que es resolverla aplicando la propiedad y qué difícil sería resolverla de este lado sin aplicarla. Si yo hago 5 a la 6 me da 15.625. Si hago 5 a la 4 me da 625. Y ahora tendríamos que hacer 15.625 dividido 625. Yo ya lo hice y lo hice con la calculadora. El resultado es 25. En cambio, si yo lo hago aplicando la propiedad, digo, las bases son iguales y se están dividiendo. Entonces los exponentes se restan. Fíjense que me queda 5 a la 2. Y 5 a la 2 es 25. Miren qué fácil llego aplicando propiedades y miren qué difícil hubiese sido si yo tengo que hacer 5 a la 6 y llegar a este número, 5 a la 4 llegar a este número y después hacer esta división. En este caso, aplicar la propiedad me haría irme por un camino muchísimo más corto y mucho más seguro, porque yo acá me aseguro de no equivocarme. En cambio, entre todo esto, puedo cometer algún error. Entonces, estas dos propiedades son muy importantes. Producto de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base. Si se están multiplicando y son iguales, los exponentes se suman. Si se están dividiendo y son iguales, los exponentes se restan. No siempre la tengo que aplicar, pero generalmente lo más fácil para resolver un ejercicio es aplicar la propiedad. La quinta propiedad se llama potencia de otra potencia. Fíjense que tengo una base elevado al cuadrado en este caso y todo a su vez elevado al cubo. De vuelta puedo resolverlo sin aplicar la propiedad o aplicando la propiedad. Si yo quiero resolverlo sin aplicar la propiedad, voy a hacer menos 2 a la cuarta y me va a quedar menos 2 al cuadrado, y me va a quedar 4. Me va a quedar 4 positivo. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Entonces, menos 2 a la 2 es 4. Y si yo a su vez esto lo tengo que elevar al cubo, hago 4 por 4, 16 por 4, 64. Como la base es positiva y el exponente es impar, básicamente como la base es positiva sin importarme cómo es el exponente, el resultado va a ser positivo. Esto es sin aplicar la propiedad. Aplicando la propiedad, lo que me dice la propiedad es que si tengo potencia de otra potencia, los exponentes se pueden multiplicar. Entonces me va a quedar menos 2 a la 2 por 3. Menos 2 a la 2 por 3 es menos 2 a la 6. Y acá tengo base negativa, exponente par, resultado positivo. Y acá voy a hacer 2, 6 veces. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Llegué exactamente al mismo resultado, sin aplicar la propiedad y aplicando la propiedad. Entonces, lo que me dice esta propiedad es, si tengo la potencia de otra potencia, directamente puedo multiplicar los exponentes y resolver una sola potencia. Bueno, las últimas que nos quedan son las distributivas.
tenemos que saber que la propiedad distributiva me habla de repartir. Distribuir es repartir. Entonces, lo que yo tengo que saber es que si yo tengo acá abajo una multiplicación y ahí una potencia, voy a poder distribuir y voy a llegar exactamente al mismo resultado. Ven que yo le puse la potencia, el 3, al 2 y al 5. Se lo repartí a este y se lo repartí a este. Esto lo puedo hacer porque acá hay una multiplicación. También lo podría hacer si hay una división. Puedo ponerle esta potencia a ese numerito y a ese. Entonces me va a quedar 16 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. Vamos a demostrar que esto es lo mismo que esto. Si yo no aplico la propiedad, es decir, no reparto, voy a hacer 2 por 5, 10. Y me va a quedar a la 3. Y 10 a la 3 es 1000. Si esto se cumple, entonces del otro lado debería pasar lo mismo. 2 a la 3 es 8. Y 5 a la 3 es 125. Y 125 por 8 es 1000. Entonces se verifica que sin hacer la propiedad distributiva o haciendo la propiedad distributiva, yo voy a llegar al mismo resultado. Va a pasar lo mismo en la división. Si yo hago 16 dividido 2, me da 8. Y 8 al cuadrado me da 64. Y acá tengo 16 al cuadrado, que no me acuerdo cuánto es. 16 al cuadrado, 256 dividido 4. Y 256 dividido 4 es 64. Entonces, tanto si no aplico la propiedad distributiva, es decir, resuelvo el paréntesis y al resultado lo elevo al cuadrado, como si aplico la propiedad distributiva, es decir, reparto el exponente, resuelvo por separado y después divido, de las dos formas llego al mismo número. Entonces yo demuestro con esto que se cumple la propiedad distributiva de la potencia respecto de la multiplicación y de la potencia respecto de la división. Si acá en el paréntesis hubiese suma o resta, no se puede hacer la propiedad distributiva. Es decir, que la potencia únicamente se puede distribuir con respecto a la multiplicación y a la división.